Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Pablo, ¿me escuchás? ¿Bien? Sí, lo escucho bien. ¿Cómo le va? Bueno, esperamos unos minutitos más por si agregan más alumnos y vamos a comenzar la clase correspondiente a la unidad número 3. Bueno, si hay gente que no puede entrar, esperemos porque voy a hablar con la gente de la coordinación de la facultad. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es José Manuel del Cerro, soy el titular de la materia. Hoy conmigo van a ver la unidad temática número 3, que tiene varios temas. El primero es el proceso acumulativo, el segundo la citación de terceros, el tercero se vincula a las costas procesales. Quizá este sea uno de los temas más áridos de la materia procesal. ¿Qué es esto del proceso acumulativo? Generalmente uno identifica el proceso como un proceso de dos, como un proceso donde Juan demanda a Pedro, y la realidad que en la práctica vamos a enfrentarnos a situaciones que son mucho más complejas que ese proceso individual. Y es lo que tiene que ver con este proceso acumulativo. Proceso que tiene por objeto, particularmente, satisfacer dos o más pretensiones. En general, se ha justificado este tema del proceso acumulativo en dos fundamentos principales. Por un lado, que tiende a la reducción de tiempo, esfuerzo y gastos, al tratar dos o más pretensiones de manera conjunta. Por otro lado, también se tiene en mira la posibilidad de evitar pronunciamientos contradictorios en que puede conducir la sustanciación de pretensiones conexas en procesos distintos. Fíjense ustedes, por ejemplo, si en un mismo hecho pensemos un accidente
donde se ven involucrados varios protagonistas. Puede ser que cada uno inicie acciones de manera individual, haciendo reclamos en forma individual que solamente abarque a ellos. Pero lo cierto es que le va a interesar a la justicia, más allá de que cada uno de los reclamos tenga un perfil individual, resolverlos todos juntos. En primer lugar, por estos fundamentos que dijimos. Por un lado, yo voy a evitar pronunciamientos contradictorios. Y por el otro lado, yo voy a tener toda una actividad procesal común que, si mantengo los procesos de manera individual, me va a provocar un desgaste innecesario. ¿Está comprendido este tema? Lo único que les pido, si hay algo que no entienden, me dicen: del Cerro no entiendo, doctor, espere un minutito y lo explicamos. ¿Sí? ¿Lo entendieron este ejemplo que les di? Sí, se entendió, doctor. ¿O no? Sí, se entendió, doctor. Bien. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en el análisis que estamos provocando, y lo que estamos diciendo es: hay muchas pretensiones diferentes, que las voy a tratar siempre con estos dos objetivos. Ahora bien, esta acumulación de pretensiones dentro de un mismo proceso puede ser de dos formas: originaria y sucesiva, según que respectivamente estas pretensiones se propongan conjuntamente desde el comienzo del proceso, o sucesiva es cuando durante el transcurso del proceso a la pretensión originaria se agreguen o incorporen otras. Por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, esta acumulación originaria puede revestir dos formas. La objetiva, que es la simple reunión de pretensiones en la misma demanda, que está contemplada en el artículo 87 del Código Procesal. Antes de la notificación de la demanda, dice: el actor podrá acumular todas las acciones que contuviere contra una misma persona, siempre que no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra, correspondan al mismo juez y puedan sustanciarse por los mismos trámites. Esa es la acumulación originaria objetiva. Yo tengo varios reclamos que hacer a una persona, y yo promuevo una demanda donde los acumulo, pero obviamente yo no puedo acumular dentro de lo que es la pretensión, una pretensión que tramite por el proceso ordinario y de conocimiento, y una que tramite por el proceso sumario. Las características que tiene que tener esta acumulación en cuanto a los recaudos que debe cumplir es la que nos dice el artículo 87. Y también puede ser una acumulación originaria subjetiva, donde hay reunión de pretensiones y pluralidad de sujetos. Este mismo hecho, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, varios trabajadores son despedidos por una empresa y deciden todos juntos promover una demanda. Lo pueden hacer perfectamente. Lo que van a hacer es formar un litis consorcio, donde todos juntos reclaman contra esta empresa por el despido. Claro que cada pretensión de cada trabajador tiene un formato, tiene un reclamo individual. Pero como la causa es común, ¿comprenden? La causa es común, ellos pueden promover todos juntos esta demanda. ¿Está claro esto?
De la misma manera, si lo veo desde la faz pasiva, también yo puedo demandar a varios sujetos. Por ejemplo, cuando yo demando a la sociedad y digo, esta sociedad se creó para evitar en fraude laboral. Y no solamente demando a la sociedad, sino que demando a los integrantes de la sociedad o a los integrantes de el cuerpo que dirige esa sociedad, al presidente de la SA, al socio gerente de la SRL. ¿Está claro hasta acá? ¿Se entiende lo que vamos hablando? Bárbaro. Si tienen alguna duda, reitero, me preguntan. Esta es, dijimos, la acumulación originaria. Se da desde el comienzo del proceso. Pero también nosotros dijimos que existía esta acumulación sucesiva, que es cuando en el transcurso del proceso a la pretensión originaria se le agregan o se le acumulan otros, se incorporan otras. Es decir, hay un proceso pendiente al cual se le agrega, se le incorpora una pretensión nueva, ex novo. Y acá tenemos que hacer un cuadro en cuanto a distinguir que esta acumulación sucesiva puede ser por inserción o por reunión. Por inserción, cuando opera una nueva pretensión que se incorpora dentro de un proceso ya pendiente para la satisfacción de otra. Fíjense ustedes, ejemplos de acumulación sucesiva por inserción. La ampliación de la demanda en el artículo 331 del Código Civil y Comercial. El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Podrá, asimismo, ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que le hayan precedido y se sustanciará únicamente con el traslado a la otra parte. Si la ampliación expresa o implícitamente se fundare en hechos nuevos, se aplicarán las reglas establecidas en el 362. Les doy un ejemplo. Yo tengo un contrato que tiene prestaciones a cargo de la parte demandada que no son todas exigibles, sino que son exigibles en diferentes términos, en diferentes tiempos. Por lo tanto, yo cuando demando solamente voy a reclamar el cumplimiento de aquellas prestaciones que han sido exigibles, porque las que no son exigibles no las puedo reclamar, ¿es verdad? Pero claro, como esas obligaciones a cargo del del demandado van a ir siendo exigibles durante el transcurso del proceso, entonces eso me da derecho a mí a que al vencer el plazo de la misma obligación que estoy reclamando, un nuevo plazo, por ejemplo, venció una nueva cuota, se puede permitir la ampliación de esa demanda por el vencimiento de esa cuota. ¿Sí? El otro supuesto de acumulación por inserción que tenemos nosotros está previsto en el artículo 355 de nuestro Código Procesal, que es la reconvención. Es decir, una contrademanda que se va a incorporar al proceso. Así, por ejemplo, dice el artículo 355. En el mismo escrito de contestación, deberá el demandado deducir reconvención
en la forma prescripta para la demanda si se creyere con derecho a proponerla. No haciéndolo entonces, no podrá deducirla después, salvo su derecho a hacer valer la pretensión en otro juicio. Vamos a un ejemplo para que lo entiendan. Se me demanda, se celebra un contrato de compraventa y las partes tienen un conflicto entre ellas respecto de la prestación a cargo de la parte compradora. Entonces, el vendedor decide promover una demanda por resolución contractual. Quiere dejar sin efecto esta compraventa aduciendo un incumplimiento del comprador. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. El comprador no está de acuerdo con este pedido de resolución, no quiere perder la cosa que compró y entonces contesta la demanda, pide su rechazo y deduce una reconvención por cumplimiento de contrato. Fíjense ustedes que es la misma causa generadora del proceso, es un contrato de compraventa, ¿verdad? Donde el comprador dice, el vendedor dice, el comprador incumplió, por lo tanto quiero dejar sin efecto este contrato, quiero recuperar la cosa. Y por el otro lado, el comprador dice, yo no incumplí, el que incumplió fue el vendedor y por lo tanto yo demando el cumplimiento de la obligación. ¿Podrían ellos haber demandado en forma individual? ¿Qué les parece? Haber demandado por un lado el cumplimiento de la obligación el comprador y la resolución contractual el vendedor. No. No, porque es la misma causa. Sí, Cristina, cambian te las escucho. No te escucho, Cristina. Bueno, Perdón, ahora sí. ¿me escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ajá. Le decía que un proceso atrae al otro, por más que el demandado hubiese querido ir a otro juzgado y realizar una demanda nueva, como es la misma causa, y, los mismos sujetos. A ver, claro. Acá lo que nosotros estamos diciendo, Sí. lo que estamos planteando, es una situación diferente. Es cierto, lo que yo les preguntaba, ¿podía haber uno demandado el cumplimiento y el otro demandado la resolución? Sí, lo podrían haber hecho individualmente. Y es como vos decís, Cristina. Lo que pasa que advertida de esta circunstancia, seguramente esos dos procesos se van a acumular y se va a dictar una sentencia única. Por eso hablamos nosotros hoy del tema de la necesidad de la acumulación. ¿Comprendés? Pero ¿qué era lo importante? Que pude yo tener dos procesos individuales. ¿Comprendés? Pero los acumulo después. En este caso, con la reconvención, con la demanda, yo introduzco la reconvención y tengo todo, la demanda y la contrademanda, en un solo expediente, para entenderlo de manera práctica. ¿Comprenden? Podía haber tenido dos procesos individualmente. Y eso hubiera generado la acumulación. Muchas veces en esto, como yo les decía, cuando la causa es única, yo puedo tener muchos procesos, pero fíjense en el caso hoy que les di del juicio laboral, donde se despide un montón de gente. Muchas veces todos esos trabajadores reclaman de manera conjunta, pero no siempre es así. Y puede ser que algunos reclamen por un lado, otros reclamen por el otro, y muchas veces puede aparecer también la conveniencia de trabajarlo todo junto. Lo importante es que estamos en presencia de una acumulación por inserción, donde hay una demanda y una contrademanda que tiene el nombre de reconvención. Después hay otro
hay otros casos de acumulación sucesiva por inserción. Una es la intervención excluyente. Esta intervención excluyente no está en el código como figura procesal. ¿Por qué? Porque la intervención excluyente implica que Juan demanda a Diego, vamos a tomar nombres de los que están presentes. Germán demanda a Ariel y reclama, le propone la reivindicación de un determinado bien. Y resulta que viene Cristina y dice, Germán no es el dueño, yo soy el dueño. Por lo tanto, quiero excluirlo de este proceso a Germán y quiero seguir el proceso yo contra Ariel. Esa intervención excluyente no está prevista en el código. Es que yo me inserte en un proceso para excluir alguna de las partes. En su momento, cuando se planteó esto, estamos hablando allá por el año 1968, cuando se sancionó el Código Procesal de Nación, que después tomamos nosotros en provincia, precisamente los autores de la reforma procesal, doctor Palacio, doctor Colombo, etc., ellos decían que no habían tratado esta figura porque generaba muchos conflictos y que en estos casos la promoción de una tercería podía solucionar este problema. Que ese es otro de los casos de la inserción, de la acumulación sucesiva por inserción, la promoción de una tercería. Nosotros tenemos dos tipos de tercerías. Las tercerías de dominio y las tercerías de mejor derecho. La realidad, ¿qué es este tema de la tercería? Un sujeto ajeno al proceso, hay dos tipos de tercería, dijimos, la de dominio y la de mejor derecho. Un sujeto ajeno al proceso reclama, en un caso en la tercería de dominio, la propiedad de un bien que ha sido embargado dentro de un proceso. Por ejemplo, se embarga un determinado bien y ese tercero dice, no es el bien de Ariel, sino que se presenta a Germán y dice, Ariel es demandado, le embargaron un bien que estaba en la propiedad de Ariel, pero en realidad yo soy el dueño de ese bien porque yo se lo presté a Ariel y casualmente el día que fue el oficial de justicia, ese bien, que no era registrable pero que tiene mucho valor, precisamente es de mi propiedad. Por ejemplo, yo le presté porque Germán hacía una fiesta, Ariel hacía una fiesta en la casa, quería decorarla y me pidió unos cuadros valiosos para poner en la pared. Y resulta que justo ese día llegó el oficial de justicia porque Ariel tenía una deuda y embargó esos cuadros. ¿Comprenden? Luego se presenta Germán y dice, sí, los cuadros estaban en la casa de Ariel, pero yo se los presté para esa fiesta. Y por lo tanto, tengo que acreditar la titularidad de esos bienes. ¿Entienden el ejemplo de...? Sí. ¿Sería como una tercería de mejor derecho, doctor? No, esa es de dominio. Él reclama la propiedad del bien. Ahora vamos a ver la tercería de mejor derecho. En el caso de un usucapión. En la tercería de mejor derecho, el que reclama, el tercero que reclama en el proceso, dice, yo tengo un derecho preferente al cobro. Es decir, mi crédito desplaza al crédito del acreedor embargante. A ver, te vamos a dar un ejemplo. Muchas veces yo vendo un inmueble, ¿es verdad? Se lo vendo, vamos a hacerlo con ejemplos acá. Josefa, que está escuchando y escribiendo,
le vende a Cristina un inmueble. Como Josefa pensaba, se va de viaje, dice, bueno, a la vuelta yo te escrituro. Cristina dice, bueno, está bien, como no tenemos tiempo, vamos a certificar las firmas de este boleto, vamos a dejar todo bien, y a la vuelta me otorgás la escritura. Resulta que Josefa, que se fue rápido de viaje, había dejado acreedores en Mar del Plata. Y estos acreedores promueven un juicio y logran embargar ese inmueble que era en lo registral de Josefa y que nunca había sido transferido a Cristina. Llegado el momento, Cristina se entera de que existe un juicio contra Josefa porque viene un mandamiento de constatación dirigido hacia la casa. Y ahí Cristina toma conocimiento de que se ha embargado un inmueble que ella compró con anterioridad y que celebró un boleto de compra-venta que tiene fecha cierta y por lo tanto es oponible. No puede promover una tercería de dominio porque ella no es dueña, porque no tiene escritura. ¿Comprenden? Si ella tuviera la escritura, es tercería de dominio. Y nunca hubieran tomado nota del embargo en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque yo le quiero trabar un embargo a Josefa sobre ese inmueble que vendió y ya lo transfirió a Cristina, el registro que te dice, no toma razón de ese embargo por cuanto no registra titularidad. En este caso particular, como hubo un boleto de compraventa, como que no hay una inscripción, no hubo escritura, no hubo publicidad, etc., Cristina se entera por ese mandamiento de constatación que hay un embargo sobre la propiedad que le compró a Josefa. Entonces, ella, ¿qué va a hacer Cristina? Va a promover una tercería de mejor derecho, y usted me va a decir, ¿y cuál es el pago que tiene? No, ella tiene un mejor derecho, y ese mejor derecho es a obtener la escrituración del bien. Va a pedir el levantamiento de embargo para poder escriturar el bien a nombre de ella. ¿Les queda claro? Es decir, más allá de que uno cuando dice tiene un derecho preferente al cobro, en realidad es un derecho preferente a obtener una prestación preferente por sobre la reclamada en el proceso. ¿Está claro esto? En uno discutimos, en la tercería de dominio me meto en un proceso donde recayó una medida cautelar sobre un bien de mi propiedad. En el otro me meto en el proceso reclamando un mejor derecho frente al acreedor embargante. ¿Sí? ¿No puede caber la posibilidad, doctor, que en ese caso exista una maniobra de parte de Josefa de haber, sabiendo que pueden llegar a embargarle el bien, hacer una transferencia a través de un boleto, que obviamente no es no se lo transfirió porque es un bien registral, pero que existe una maniobra y en ese caso la justicia le termina otorgando el mejor derecho a Cristina de poder hacer la escritura? Pero vos tenés derecho a impugnar esa venta y promover un juicio de simulación. Perfecto. Con lo cual, si vos podés demostrar que esa transferencia que no llegó a materializarse en una escritura, en realidad no es tal. Muchas veces, por ejemplo, te vas a encontrar ya con que ese tipo de maniobras se dan y resulta que el que vive en la casa sigue siendo Josefa y le transfirió la casa a Cristina. O, obviamente, muchas veces también a nivel familiar el tema de la donación, donde el deudor le dona a sus hijos con reserva de usufructo. Entonces, esos actos que tienden a tratar de evitar, obviamente, el frustrar el cobro del acreedor, pueden ser objetados y hacerlos caer, obviamente. Perfecto, clarísimo. Muy bien. Dijimos,
esta acumulación de pretensiones, que es sucesiva, puede ser por inserción, que dijimos, ampliación de demanda, reconvención, intervención de tercero excluyente y tercería. También puede ser por reunión, que es lo que hablaba hoy Cristina, que es la acumulación de procesos. Es decir, donde cuando uno piensa de manera gráfica en la reunión material de dos expedientes, la acumulación de procesos. Esto está en el artículo 188 de nuestro Código Procesal, que prevé esta reunión de dos procesos que tramitaban separadamente. ¿Y cuándo es procedente solicitar la acumulación de estos procesos? En primer lugar, cuando fuere admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, cuando pretensiones conexas se hicieron valer en distintos juicios, lo que hablamos hoy, uno demanda por resolución, el otro demanda por cumplimiento, lo acumulamos. Yo tengo un juicio con el doctor Constantino, titular también de la materia, donde yo atiendo a un administrador saliente y él atiende al consorcio donde este administrador administraba. El juicio de él es por rendición de cuentas y mi juicio es por cobro de una diferencia que le quedó pendiente de cobrar al administrador. Entonces, él dice, no rendiste cuentas, por lo tanto no hay saldo a pagarte. Y yo digo, yo ya rendí cuentas, mis cuentas fueron aprobadas y el consorcio me debe plata. ¿Me entienden? Entonces, yo lo inicié sin saber que él había iniciado el juicio, porque entre todas estas cartas documento que nos enviamos, entre la mediación, claro, cada uno inició su pedido de mediación, cada uno inició su juicio y resulta que, bueno, salieron las notificaciones cruzadas. Se planteó la acumulación y obviamente esto se va a resolver en una sola sentencia. ¿Por qué? Porque la acumulación lo que trata, al ser las pretensiones conexas, es evitar que, lo que dijimos recién, dispendio jurisdiccional y sentencias contradictorias. No puede haber, es decir, no puede un juez decirle, ah, sí, Constantino tiene razón, al consorcio se le deben rendir cuentas, y otro juez decir, Del Cerro tiene razón y el consorcio le debe plata al administrador. Sería lo que se llama un escándalo jurídico. Un escándalo, comúnmente cuando se utiliza el término, ¿cómo es? En latín era el strepitus fori, el escándalo en el foro. Dos jueces en pretensiones conexas dictando sentencias contradictorias. Y cuando también se puede dar este proceso acumulativo por cuando no se reconvino, lo que vimos hoy. Pudiendo reconvenir, optó por contestar la demanda e iniciar un juicio aparte, porque quizá una vez, a ver, esto puede obedecer hasta una táctica procesal. ¿Se imaginan? ¿Qué les parece lo que les dije? Me demandan, me limito a contestar la demanda y pedir el rechazo de la acción. Y digo, bueno, ahora voy a demandar. Voy a hacer mi contrademanda. ¿Y por qué lo hice? Porque, ¿saben? Puede ser que yo al momento de contestar la demanda no tenía claro cuáles eran los elementos probatorios o me faltaban elementos probatorios para tener la certeza de que mi contrademanda hubiera prosperado.
Y como en el momento de contestar la demanda no los tenía, me limité a pedir solamente el rechazo. Y luego promoví la demanda cuando tuve la certeza de contar con todos esos elementos. ¿Comprenden? En la medida en que hay pretensiones conexas, yo lo que tengo que hacer es pedir la acumulación de procesos ya de entrada a los efectos de que tramiten ambas causas de manera conjunta. ¿Quedó claro ese ejemplo? Muy bien. También tenemos lo que se conoce como acumulación, que es lo que vimos hoy, la acumulación originaria, la reunión de distintas pretensiones. ¿Cuáles son los requisitos que nos exige el artículo 87, al que ya hemos hecho referencia? Tengan siempre el código a mano y, de ser posible, ya que tenemos la posibilidad de tener la computadora, si no lo tenemos a mano, tener abiertos los archivos de Word. Ustedes saben muy bien que pueden tener todo lo que es legislación nacional en Infolec, y todo lo que es legislación de la provincia de Buenos Aires también tienen un link para tenerlo a mano. ¿Por qué le digo estos dos links? Porque muchas veces lo que vamos a trabajar es con los dos códigos procesales, tanto el de nación como de provincia, viendo si hay alguna diferencia. Y como siempre recalco, hago siempre un viejo chiste, que para mí ya estoy cansado de repetirle, pero que es muy cierto. La gran diferencia entre el Código de Nación o el Código Procesal Nacional y el Código de la Provincia de Buenos Aires son 10 cuadras. Porque puedo estar litigando en Brown y Corrientes, o puedo estar litigando en Independencia y Bolívar. Si me demanda el Banco Nación, él tiene fuero federal. Si me demanda la FIP, estoy en el fuero federal. Si estoy con la ANSES, estoy en el fuero federal. Pero si me manda el fisco de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredón o una relación particular, estoy litigando en Corrientes y Brown. Y esto es muy importante tenerlo en consideración. El otro día, dando clase en la práctica, yo les decía que con el tiempo el Código de Nación ha tenido muy importantes reformas, y por ejemplo, una actual en este proceso que tiende a la digitalización de todas las actuaciones, las notificaciones electrónicas tienen diferencias que son muy importantes y que yo no puedo desconocer. Obviamente lo vamos a ver durante el transcurso del proceso, pero con esto que quiero demostrarles, que las tengo que conocer necesariamente. Porque si yo tengo que demandar a un extranjero, ese extranjero, aun cuando sea una relación privada, tiene el fuero federal, por razón de las personas. Entonces, mi demanda tiene que ir al fuero federal. ¿Por qué? Porque este señor es extranjero. ¿Comprenden? Y lamentablemente ya tengo un código que hoy tiene importantes diferencias. Y por ejemplo, en materia de notificaciones electrónicas, fíjense que la gran diferencia que existe, en primer lugar, es si yo estoy en provincia de Buenos Aires, esa notificación electrónica me llega a mi correo electrónico, que ya me advierte ese correo electrónico que ya en mi casillero hay una notificación electrónica. O sea, me llega un correo, ¿sí? Y ese correo, que por ejemplo me llegó hoy, miércoles, yo veo la cédula de notificación, pero el plazo no corre al día siguiente. Para que tengan una idea, en la notificación electrónica de provincia, la notificación va a ser el día siguiente de nota. Si hoy me llega la cédula mía a mi correo, yo voy a quedar notificado el día viernes. Con lo cual, el plazo me va a empezar a correr el día lunes. ¿Está claro? Si a mí me dieron traslado de la liquidación por 5 días, hoy me llega la notificación, fíjense ustedes, vamos a tomar el mes de marzo. Hoy es día
17. Yo voy a quedar notificado el día 19. ¿Es verdad? Muy bien. ¿Cuándo empieza a correr el plazo? El lunes 21. Lunes 21, martes 22. Lunes es 21, ¿no? Perdón, 22, perdón. Lunes 22. Miércoles, perdón, lunes 22. Martes 23. El miércoles es feriado. Jueves, viernes, lunes siguiente se me vence el plazo para contestar el traslado. Si hubiera sido en el federal, la notificación me llegó hoy miércoles, quedé notificado el día miércoles, el plazo me empieza a correr a partir de mañana. Y no tengo un correo electrónico que me llega a mi estudio, a mi casillero. ¿Por qué? Porque lo que puede haber es lo que se llama aviso de cortesía, que no siempre llega, que es un correo electrónico a mi correo que dice, en el día de la fecha se ha cursado notificación. Con lo cual esto me obliga, a mí como profesional, a entrar al portal todos los días de gestión judicial para saber si me llegó o no algo a mi casillero. ¿Entienden? ¿Por qué? Y porque a mí nadie me avisó, entonces el deber de diligencia hace que yo todos los días, como si yo entro al portal de gestión judicial, que entro con mi quit y una clave, voy a ver si tengo o no notificaciones. ¿Está claro? Fíjense que con 10 cuadras de diferencia tenemos dos sistemas de notificación totalmente diferentes. Y esto, obviamente, hace que un proceso yo pueda tener muchos problemas por no advertir estas diferencias. Otro ejemplo de grandes diferencias entre el Código de Nación y el Código de Provincia, y que en el Código de Nación tenemos la inapelabilidad en razón del monto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener sentencias definitivas de primera instancia que serán irrecurribles a la Cámara de Apelación y que frente a una sentencia de este carácter que será definitiva, solo cabrá interponer si corresponde un recurso extraordinario ante la Corte de Nación. Miren qué gran diferencia que tenemos. Ese límite en la apelación que está en el artículo 242 de Nación, no lo tenemos en el artículo 242 de Provincia. ¿Comprenden entonces por qué es necesario que trabajemos con los dos códigos? Porque en 10 cuadras de diferencia tenemos muchas, valga la redundancia, diferencias. Muy bien. Volvemos al tema de la acumulación de procesos. El artículo 87 habla de lo que es la acumulación originaria. Y esa acumulación originaria, en sus requisitos, el artículo me dice, yo puedo acumular originariamente pretensiones que no sean contrarias entre sí, ni prohibidas. Yo no puedo, acumular, demandar por cumplimiento de contrato y resolución. ¿Está claro? O demando el cumplimiento o demando la resolución, pero no las dos cosas. Lo que sí podría demandar es de manera condicional. Es decir, fíjense ustedes, yo demando la resolución del contrato. Ariel demanda a Germán la resolución de este contrato de compraventa. Pero claro, Germán, cuando contrató, le entregó dinero a Ariel. Y quizá el ejercicio del pacto comisorio por parte de Ariel sea abusivo. ¿Por qué? Y porque le pagó el 70% de la propiedad. Demandar la resolución y hacerle perder a Germán la propiedad sería. Entonces yo demando subsidiariamente
la resolución y subsidiariamente la reducción del pacto comisorio, la reducción de la multa. Es decir, que me den una y subsidiariamente la otra. Si no se dan los requisitos para la acumulación originaria de pretensiones, el demandado podrá oponer la excepción de defecto legal, denunciando que es equivocado esta acumulación de pretensiones. ¿Está claro? Es decir, la forma en que yo voy a decir, Ariel está acumulando acciones que no corresponden, lo tengo que decir a través de una excepción de defecto legal. La acumulación subjetiva es lo que comúnmente conocemos como litis consorcio. Varios sujetos en calidad de actor o varios sujetos en calidad de demandado. Litis consorcio activo o litis consorcio pasivo. Esto está en el artículo 88 de nuestro Código Procesal. Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título o por el objeto o por ambos elementos a la vez. A ver, automóvil, accidente automovilístico. Josefa choca con Alicia. ¿Sí? La culpable del accidente, pobre, es Josefa, que antes tenía deudas y vendió la casa, ahora maneja el auto y Dios no quiera, y ahora choca. Josefa estaba manejando el auto cuyo titular dominial es su papá. ¿Es verdad? Entonces Alicia dice, Josefa maneja mal, Josefa venía por la izquierda, yo venía por la derecha, Josefa debió haber detenido su marcha, no lo hizo, no me dio la prioridad de paso, ese sería el hecho y me invistió. Muy bien, tenemos un hecho, un accidente. ¿A quién va a demandar Alicia? A Josefa, conductora, que fue la que provocó el daño, ¿verdad? ¿Y a quién más va a demandar? Y va a demandar al titular registral del vehículo. Y también podrá citar en garantía otro sujeto más a la compañía aseguradora. ¿Ven? Este es un típico caso donde hay un sujeto por el lado del actor y tenemos un hecho ilícito que me genera varios sujetos en el carácter de demandado. ¿Está claro esto como ejemplo? Germán, sí. ¿Quedó claro el ejemplo? Bien. Pongan carita de sí o no, porque yo me quedo por ahí que los veo y digo, por ahí no se entendió el ejemplo. Porque los demás los tengo todos apagados. Verónica, sí, Sebastián, Julio, Franco, Valeria, Daniel, Martina, Julia, Luciana, Felipe. Bueno, en la acumulación subjetiva se trata de pretensiones conexas por la causa, por el objeto. Fíjense lo importante, hay una misma relación jurídica, una misma situación o una misma situación de hecho, y coincidencia en el pronunciamiento pedido, que sería el objeto inmediato, y la cosa o hecho o relación jurídica, que sería el objeto mediato. El fundamento, dijimos, era evitar las sentencias contradictorias. Muy bien. Vamos ahora al tema de el litisconsorcio. Esto lo vamos a ver en los artículos
88 y 89. ¿Qué es esto del litisconsorcio? Va a existir litisconsorcio por mediar cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única o un vínculo de conexión entre distintas pretensiones. Y el proceso se va a desarrollar con la participación efectiva o posible de más de una persona en calidad de parte. ¿Está claro esto? Fíjense ustedes, cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única. Es lo que dijimos hoy. La pretensión de daños y perjuicios tiene varios sujetos que pueden llegar a responder. Yo puedo elegir demandar uno solo, pero decidí, a los fines de garantizar el cobro de mi crédito, demandar a todos aquellos que se van a encontrar. Uno, vinculado por una cuestión de ser titular del vehículo automotor. El otro, por manejar mal. Y el otro está unido en esa relación, dado que es el asegurador. Este litisconsorcio puede ser activo, varios actores, pasivo, varios demandados, o puede ser mixto, varios sujetos en el carácter de actor y varios sujetos en el carácter de demandado. Lo que dijimos hoy, echan a varios empleados de una empresa, los empleados deciden accionar todos ellos juntos contra la empresa y además contra los titulares de la empresa, diciendo los titulares de esa sociedad que hay fraude laboral y que por lo tanto hay que extender esa responsabilidad laboral contra ellos. Varios actores, un mismo hecho que sería el tema del distracto y por otro lado varios demandados. También es muy importante distinguir entre el litisconsorcio facultativo del artículo 88 y el litisconsorcio necesario del artículo 89. En el facultativo es la voluntad de los sujetos de actuar de la manera acumulando acciones. Nadie los obliga. Podría cada uno de los trabajadores reclamar en forma individual y no habría ningún inconveniente. Pero decidieron actuar todos juntos. Hay supuestos en los cuales necesariamente se debe actuar de manera conjunta. Es decir, la misma ley impone la actuación conjunta de estos sujetos o la naturaleza de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión. Si yo voy a si voy a promover un juicio de usucapión, lo tengo que iniciar. ¿Saben lo que es un juicio de usucapión? Es donde yo voy a reclamar la titularidad de un determinado bien por haber ejercido la posesión de ese bien durante el transcurso del tiempo que establece la ley. Muy bien. Si ese bien es un condominio y ese condominio están Cristina, Alicia y Josefa, Pablo no podría iniciar ese juicio de usucapión solamente contra Cristina, o solamente contra Alicia, o solamente contra Josefa. Necesariamente debe demandar a las tres. Por eso estamos hablando de que la situación jurídica que constituye la causa de la pretensión impone la constitución de un litisconsorcio necesario, que demande a todas ellas.
¿Por qué? Porque necesariamente para obtener una sentencia útil, las debo tener a todas dentro del proceso. Dice el artículo, fíjense el artículo 88 cuando se refiere al litisconsorcio facultativo. Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez. Ahora bien, a renglón seguido el 89 que nos dice: cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si así no sucediere, el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al litigante o litigantes omitidos. Es decir, puedo yo provocar ese litisconsorcio o el juez advertir que se trata de un litisconsorcio necesario y ordenar que se integre la litis con los restantes. Demandé solamente a Josefa. Pablo acompañó un certificado de dominio del cual surge que también Cristina y Alicia son titulares. El juez dice: ah, muy bien, advirtiendo en este acto que se trata de un condominio y que usted pretende la usucapión de todo el bien, entonces en este caso particular cítese, córrase traslado de la demanda también a Cristina y Alicia. Porque no tiene sentido que sigamos un proceso que va a terminar en una sentencia que no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque Pablo no se va a hacer dueño del bien, porque demandó a uno solo de los titulares de dominio. Pablo no podrá ingresar como un condómino. ¿Entienden? Si él de reclamo, ¿cómo hago yo para saber que la parte que quiere usucapir Pablo era un tercio de esa propiedad? Si es el tercio de todo. ¿Entienden? Muy bien. Y también tenemos una clasificación que habla de litisconsorcio originario y litisconsorcio sucesivo. ¿Por qué? Porque en el originario la pluralidad de los litigantes aparece desde el inicio del proceso. En el sucesivo se va a verificar en el desarrollo posterior, cuando, por ejemplo, cuando este tema de integración de la litis o la intervención adhesiva litisconsorcial, que va a ser otro de los supuestos que vamos a ver respecto de litisconsorcio en la citación de terceros. Vamos a hablar un poquito más de litisconsorcio facultativo. Es importante tener en cuenta que este litisconsorcio responde a la voluntad de las partes, pues cada litisconsorcio goza de legitimación procesal independiente. Y fíjense ustedes que es tan importante entender esto, porque cada litisconsorcio va a tener un resultado particular e individual aún cuando se dicte una sola sentencia. ¿Por qué? Porque guardan individualidad los reclamos. Si yo pensara en un juicio laboral, dirían: bueno, a ver, reclaman Ariel, Germán y Pablo. Bueno, cuando llega el momento de condenar, dicen: bueno, a ver, ¿Pablo qué reclamó? Salarios caídos, vacaciones. Bueno, y esto. Bueno, le concedo los salarios caídos, le concedo las vacaciones, pero no las horas extras porque no las acredito. Ariel, ¿qué reclamó? Reclamó lo mismo. Bueno, a Ariel le doy todo, porque Ariel con la prueba demostró que hacía horas extras. Germán, ¿qué reclamó? Las mismas cosas. Bueno, a Germán solamente le doy salarios caídos porque no se demostró que no haya gozado ni de las vacaciones ni que haya realizado. Fíjense,
3 reclamos que guardan individualidad y cada uno en sentencia tuvo un reconocimiento diferente. ¿Por qué? Porque no perdieron su individualidad. Porque decidieron los 3 reclamar juntos y los 3 tuvieron, dentro del mismo proceso, una atención personal a cada reclamo. ¿A qué obedece? Dijimos, vínculo o conexión de distintas pretensiones, que es lo del artículo 88. O puede obedecer también a la adhesión de un tercero a la pretensión ya deducida o a la oposición a ella, que es el caso del artículo 90, inciso 2, que es cuando el tercero interviene en el juicio pendiente en calidad de parte. Y esa es la intervención voluntaria. ¿Cuáles son los efectos? El proceso puede concluir para uno y continuar para otro. La prueba. Acá tenemos que diferenciar, porque puede haber prueba respecto de hechos comunes y prueba respecto de hechos individuales, lo que dijimos recién. La prueba común, todos fueron despedidos. A los hechos individuales, Ariel tenía que demostrar salarios caídos, vacaciones no gozadas y horas extras. Bueno, probó las 3, bien. Pablo reclamó lo mismo y él en la prueba individual no demostró las horas extras. Germán no demostró que le debían ni vacaciones ni... ¿Comprenden? Es decir, hay hechos que son comunes. El distracto, para todos. La empresa cerró, se fueron y cerró de un día para otro, bajó la persiana. Llegaron todos los obreros a trabajar y la empresa estaba cerrada. Se dieron todos por despedido. Ahora, en los reclamos, ese es el hecho común. Ahora, en los reclamos, cada uno tenía que probar los hechos, cada uno individuales. Como es un litisconsorcio facultativo, puede ser que el día de mañana, en esta individualidad, algunos apelen y otros no. Y obviamente, el resultado de un recurso en este litisconsorcio facultativo no va a aprovechar a los demás. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo. Guardan individualidad los reclamos. Por el único caso en que podría extenderse los efectos de esa apelación es que se vincule con el hecho común, que es lo único que reúne y que tiene de común respecto de todo. Y también hay ciertas situaciones en que el litisconsorcio facultativo puede traer una derogación de las reglas de la competencia. Vamos a ver ahora el litisconsorcio necesario del artículo 89. Fíjense ustedes lo que dijimos recién. La sentencia solamente puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica, sustancial, controvertida en el proceso. Por eso, la eficacia del mismo se halla subordinada a la citación de todas esas personas. Este litisconsorcio necesario puede ser impuesta por la ley. Un ejemplo de ello sería el juicio de filiación del artículo 582. O por la misma naturaleza de la relación o estado jurídico que es objeto de la controversia. En una acción de simulación, yo digo, en esta acción de simulación, donde hoy le decíamos que Josefa le había vendido a Cristina pero seguía a Josefa viviendo en la misma casa, ¿a quién vamos a demandar? Necesariamente, si ambas participaron en ese acto que yo digo que no tuvo nada de real,
necesariamente las tengo que traer a las dos al proceso. ¿Comprenden? Y también podríamos traer al escribano que intervino en ese acto simulado. Si yo promuevo, a ver, quiero impugnar una escritura pública, impugnar la de falsedad, lo que antiguamente para el Código Civil era la redargución de falsedad. Martina con Julia hicieron un acto que es totalmente insincero frente a un escribano. Y el escribano en connivencia puso manifestaciones que no son ciertas. Cuando yo redarguyo de falsedad, cuando impugno de falsedad esa escritura, voy a tener que citar a Julia, a Martina y al escribano. ¿Entienden? Es decir, el objeto de esa controversia exige necesariamente que participen todos los involucrados en ese acto. Lo que es importante es que en el litisconsorcio necesario existe una pretensión única, lo que implica una legitimación activa o pasiva conjunta. ¿La pretensión cuál es? La reivindicación, la usucapión, la declaración de nulidad de ese instrumento público. O sea que el objeto de mi pretensión es uno. ¿Es verdad? Si no está debidamente integrada, yo puedo plantear la defensa de falta de acción. Y ya dijimos, que lo vimos hoy, que se puede integrar esta relación jurídica necesaria, ya sea a petición de parte o el juez lo puede hacer de oficio. Nosotros dijimos, cuando hablamos del litisconsorcio facultativo, que cada relación era individual, que había hechos comunes y hechos particulares, ¿es verdad? Acá en esta dijimos, hay una pretensión única. Y esto es muy importante, porque fíjense, en el juicio que habían iniciado hoy Pablo, Ariel y Germán, Pablo sí, en un momento dice, yo no, la verdad, me dan lástima estos tipos, voy a desistir de la acción y del derecho. Lo podía hacer perfectamente. Ese acto individual de Pablo no afectaba ni a Ariel ni a Germán. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque eran 3 acciones acumuladas, individuales. La decisión de Pablo no afectaba a los demás. Pablo estaba conforme con la sentencia de primera instancia, la consintió, fue y cobró. Ariel no estuvo de acuerdo, Germán no estuvo de acuerdo, apelaron y fueron a la Cámara. Es decir, claramente cada acción es individual, cada una es independiente de la otra. En cambio, esto sí es diferente en el litisconsorcio necesario, porque acá, fíjense ustedes que hay una acción única. Por lo tanto, los actos de disposición no producen ningún efecto si no lo hacen todos los interesados. A ver, si yo demando a los 3 titulares de dominio, yo no puedo desistir de mi acción contra uno de ellos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque los 3 son dueños. Yo no puedo decir, no, voy a continuar solamente contra Juan y Pedro. A Diego lo deja fuera. Entonces, ese tipo de actos de disposición, ya sea desistimiento, allanamiento o transacción, por la indivisibilidad de la relación jurídica controvertida, no produce efecto si no me involucra a todos. Al contrario, también es importante tener en cuenta que la defensa de uno también va a tener efecto expansivo hacia sus litisconsortes.
las alegaciones y pruebas se van a valorar en conjunto. Los recursos, hoy decíamos, los recursos guardaban individualidad, no extendían sus efectos. En este caso, en el litisconsorcio necesario, los recursos deducidos por uno de ellos aprovechan o perjudican a todos. El tema de la acumulación necesariamente implica una derogación de las reglas de competencia. Y también es muy importante tener en consideración que el impulso del proceso de uno aprovecha y beneficia a todos. Esto es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones, este impulso procesal de uno que beneficia a todos impedirá, por ejemplo, la declaración de caducidad de instancia. ¿Les quedó claro el tema? Sé que es un tema sumamente árido y sobre todo si uno no lo ve, quizá teniendo un expediente adelante, quizá no lo llegue a comprender. Son temas muy áridos, entender esto de que la relación jurídica es única, o que me involucra necesariamente a ciertos sujetos que no pueden quedar fuera del proceso. ¿Por qué? Porque si puede, fíjense, volvemos al comienzo de la clase. Yo lo que necesito tener son procesos útiles, procesos que me resuelvan los temas. Y muchas veces la resolución de esos temas necesita de la intervención de muchos sujetos. Una misma relación jurídica puede generar procesos individuales o un único proceso. Entonces, esto es lo que uno tiene que advertir, y para esto es que aparece este tema de los procesos acumulativos. Y estas actuaciones de esta manera. La próxima clase vamos a ver el tema de acumulación de procesos, los artículos 188 a 194, y ya también este tema de la intervención de terceros en el proceso, a los efectos de decir, yo puedo traer al proceso sujetos, no todos los sujetos que yo voy a traer al proceso o que piden intervenir en el proceso van a actuar con la misma capacidad procesal. No es lo mismo intervenir como litisconsorte, donde yo soy igual, cuando yo sostengo un derecho ajeno como puede ser la adhesiva simple. Después hay otro tipo de intervención dentro de un proceso, como es la citación de evicción. Aquel que me vendió, cuando a mí me reclaman un tercero, yo le digo, venga, espere, a mí esto me lo vendió Germán, le reclama a Pablo respecto de un bien que le vendió Ariel. Cuando Germán le reclama a Pablo, Pablo dice, no, pará, esto me lo vendió Ariel. Que venga Ariel a defender mi derecho. Esto se llama citación de evicción. Después, por ejemplo, tengo la citación en garantía del asegurador. Acá hay un contrato de seguro que garantiza la indemnidad del asegurado. Fíjense ustedes que lo que vincula a quien reclama al que provocó el accidente es un hecho ilícito que sería el accidente. Y sin embargo trae un tercero ajeno al proceso que en realidad está vinculado no con el damnificado,
sino que lo vincula con el asegurado, y que es un contrato de seguro. Pero sin embargo, este sujeto yo lo puedo traer al proceso. Y no estaba vinculado, digamos, en forma directa con el damnificado, sino que hay un contrato de seguro. O también el tema de la citación de terceros al proceso. Es un tema también importante, complejo, y lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna de lo que hemos visto? Sí, yo, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Cristina. En la caducidad de instancia en un litis consorcio facultativo, o sea, puede caer una instancia de uno de los que intervienen en el proceso, pero no va a implicar al resto, como en el litis consorcio necesario. No, porque ahí no. Ahí el tema de la caducidad va a provocarse la caducidad para todos, porque aún cuando guardan individualidad, vos no podés decir, a ver, vos fíjate, voy a dar un ejemplo. Suponete, podría haber caducidad de un medio probatorio, pero no en la instancia, porque en la instancia quiere decir que ninguno impulsó el proceso. Claro. ¿Entendés? Claro. Ese Sí, sería sí. un caso donde, aun cuando exista un litisconsorcio facultativo, el impulso procesal de uno generaría que no se pudiera decretar la caducidad de instancia. Bien. Pero sí podría haber afectaciones individuales en ese proceso por desinterés. Por ejemplo, declaración de testigos. Pablo ofreció testigos, se fijaron la fecha de las audiencias, no concurrieron a la primera audiencia y Pablo no instó la declaración de sus testigos. Le podemos decretar la caducidad de ese medio probatorio o la negligencia de ese medio probatorio, y Ariel ofreció sus testigos, él los produjo y no hubo ningún inconveniente. ¿Mm? Bien, perfecto. Ahora sí. Gracias. Por favor. Doctor, y en el necesario, ¿cómo sería el patrocinio o la representación? ¿Hay algún cambio? ¿También se exige uno solo? En realidad son dos cosas diferentes. Vos podés provocar, en ciertos casos, si fuera muy compleja la situación porque tenés muchos litisconsortes en la misma calidad de parte, podés pedirles que unifiquen la representación. Pero si no, van a guardar individualidad. Vos podrás atender a un cliente, Cristina podrá atender a otro, Valeria puede atender a otro. No hay ningún inconveniente. En la medida en que no sea necesaria por la cantidad de actores que te compliquen o cantidad de demandados, sería más que nada demandado, se daría más que nada la figura. En la medida en que no te compliquen, van a guardar individualidad en cuanto a la actuación. Pero podés provocar con un pedido que todos sean patrocinados por un mismo profesional. Perfecto, gracias. ¿Alguna duda más? Igualmente, cualquier tema que tengan alguna duda sobre lo que uno habla o sobre algún otro tema que den los profesores, no duden en enviarme un correo a través ¿cómo es? Del aula virtual y trataremos de contestárselos. O anoten las dudas que ustedes tengan y me las hacen saber. Si no entendieron lo que dijo un profesor, le dedicamos 5 minutos y trataremos de explicarlo de la manera más simple. ¿Listo? Nos vemos. Gracias. Chao, doctora. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Hasta luego. Hola,